Qué gusto saludarlos nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa. Cada semana traemos temas distintos, siempre con una serie que nos orienta para una conceptualización mejor de determinado tema. En este caso estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. En esta ocasión el pastor Jaques está conmigo. Este tema lo vamos a trabajar con él y le hemos denominado la Iglesia de Tiatira. En ella vamos a encontrar principios de aplicación para la vida personal y para la vida de la iglesia actual. Quédese con nosotros porque es un programa muy interesante, porque es una iglesia que toleraba el pecado, pero que el Señor Jesucristo les dio una exhortación, una reprensión y les habla el tema del arrepentimiento. Quédese con nosotros para escudriñar qué le estaba pasando a esta iglesia, cuál es la reprensión del Señor y los asuntos espirituales que encontramos ahí, para tener aplicabilidad para la iglesia actual. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Todos aquellos que se están integrando al programa, estamos tratando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión ya con nosotros el pastor Jaques vamos a abordar la iglesia de Tiatira basada en el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Bienvenido al programa, pastor Jaques. Gracias, pastor Marvin. Gracias, es una bendición estar en este programa tan hermoso y de tanta importancia en este momento, donde la iglesia afronta dificultades, retos y sin lugar a dudas, como pastores, como hombres de Dios, necesitamos exponer estos temas. Las 7 iglesias del Apocalipsis es la serie. ¿Qué tal le parece la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis? Interesante, Marvin, muy interesante, porque son temas que muchas veces lo tomamos a la ligera. Y siempre como pastores, algunas personas dicen, bueno, es un tema ya pasado, las 7 iglesias es un tema histórico, un punto histórico, pero siempre es un punto de referencia. Yo creo que la Biblia se escribió para eso, para que nosotros de tiempo en tiempo revisemos algunos puntos, algunos aspectos y tomemos a bien para nosotros. Vamos a conocer el contenido del mensaje que el Señor le hace ver al ángel que está allí ministrando en esta iglesia. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy yo, el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la iglesia de Tiatira. Y por cierto, hay un personaje muy interesante ahí, que es una mujer, la tremenda Jezabel. Interesante, pastor, interesante que aquí, cuando leemos esta carta enviada a esta iglesia, hay muchos puntos que nos deben de llamar a la reflexión. A mí me llama mucho la atención algo que cuando Jesús se identifica con Juan, le dice el Hijo de Dios. Perfecto. Es un punto neurálgico acá, porque no es
estamos hablando por la ubicación en la que se encuentra la iglesia de Tiatira. Se encuentra en un lugar donde estaba el templo principal al dios Apolo. Y él quiere dejar marcado quién es el que está hablando, quién es el que tiene la autoridad, a quién debemos de seguir. Y de hecho la Biblia nos menciona, pastor, que la deidad de Jesucristo es una doctrina distintiva en el cristianismo. De hecho, en la actualidad hay un movimiento donde no da ese atributo al Señor Jesucristo como un profeta, igual que en el libro de Corán, un ángel. Un ángel, cualquier cosa, menos lo que él es. Exactamente, y él se presenta como el Hijo de Dios, como quien dice, aquí en Tiatira hay un Dios que muy venerado, Apolo, pero que es presentado Jesucristo como el Hijo de Dios. Como el que tiene toda la autoridad. También la Biblia nos menciona que Él tiene ojos como llama de fuego, y esto nos llama la atención porque está en conexión con lo que menciona la palabra del Señor en el versículo, vamos a ver, en el versículo 14, 15, vamos a ver si lo encontramos ahí. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí vemos también que encontramos en el versículo 18 que sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, ahí hay dos cualidades. Primero él escudriña la iglesia y luego ese bronce, que era un material que trabajaba también en esa ciudad de Tiatira. Y los pies para desbaratar. Exactamente. Porque Jesús, y hay que entender algo, Dios no hace nada por casualidad. No hace nada sin advertirnos, sin amonestarnos, sin escudriñar, porque muchas veces decimos, estamos haciendo las cosas para Dios. Pero a mí me llama la atención cuando Moisés le dice muchas veces al pueblo, ustedes ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios. Pablo, de hecho, toma eso a los corintios y le dice, estando en el desierto ofrecieron libaciones a la luna, a las estrellas y no a Dios. Claro. Y hay algo, acá cuando hablamos del versículo 19 dice, conozco tus obras. Hay 5 puntos que el Señor Jesús destaca de esta iglesia. Obras, amor, fe, servicio y paciencia. Correcto. Encontramos entonces que al inicio el mensaje que se le da al ángel, que es un mensajero, el que pastorea esa congregación en Tiatira, va en conexión a ciertas cualidades de la ciudad. Ya muy bien el pastor Jaque nos hablaba acerca del Dios que ellos adoraban, trabajaban el bronce de igual manera. Y entonces en este mensaje hay 3 cualidades que se le acreditan a Jesucristo. Número 1, Hijo de Dios. Amén. Número 2, como ojos, como llama de fuego. Y número 3, pie semejante al bronce bruñido. Dice esto, el bronce era algo que ellos conocían. Y en este sentido, pastor, ¿por qué se ha desvirtuado con relación a la persona de Cristo? En el Nuevo Testamento, algo que los apóstoles decían era su humanidad. Exacto. ¿Verdad? Decía que si alguien no creía que Cristo había venido siendo hombre, sea anatema, no es de Dios. Pero en esta ocasión se presenta como Hijo de Dios. Realmente aquel asunto es por la dificultad que enfrentaba la iglesia, por el lugar geográfico y espiritual en donde se encontraba la iglesia. Era el lugar de Apolos, era un lugar donde la deidad de Cristo había sido puesta en cuestión. Y nosotros como iglesia de Cristo podemos tener muchas cosas o pocas cosas en común, pero hay una cosa que debe de unirnos a toda la iglesia de Cristo, es saber que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese sentido tenemos nosotros que tomar en cuenta que el Señor es el que escudriña la iglesia. La iglesia del Señor ha transcurrido durante estos siglos y encontramos que a través de épocas, hablemos un poquito con relación a la Edad Media. Si nosotros aplicamos la segunda cualidad que presenta aquí Juan en Apocalipsis, el que tiene ojos como llama de fuego, con esos ojos que escudriña su iglesia a través del tiempo, ¿cómo encontraríamos la iglesia de la Edad Media, Pastor Jaques? El tiempo del oscurantismo, llamaríamos nosotros teológicamente. Sí. Porque la iglesia fue secuestrada desde el año 385 hasta el 1517 aproximadamente. Estamos hablando de 15 siglos, donde la iglesia fue secuestrada, donde era un total oscuro, pero de repente Dios comienza a levantar hombres, no en el 1517, desde el 1215. Juan Hus, por ejemplo. Juan Hus, exactamente. Muchos hombres, Guillermo Sarabonola,
comenzaron a levantar muchos hombres que comenzaron a traer luz, pero la luz fue a través de Cristo, de esos ojos que Él permitía y que Él permite hoy en día que nosotros reflejemos la escritura. Mucha gente lee la Biblia y la leen como un libro más, como un libro de texto, un libro histórico. Pero cuando leemos a través de los ojos de Jesús la Biblia, podemos ver lo que hay en ella. Y encontramos que con esos ojos que menciona Juan, dándole ese atributo al Señor, el verso 19 dice: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí encontramos que Jesucristo examinaba muy atinadamente la iglesia de Tiatira, y empieza con algunos elogios. Y los elogios es que era una iglesia que trabajaba. Así y que él conocía las cualidades de esta iglesia. Entonces yo creo, Pastor Jaques, también que en toda iglesia hay virtudes. Hay iglesias que se enfocan, por ejemplo, en misiones, hay iglesias que se enfocan en el evangelismo, otras iglesias se enfocan en la parte educativa, hay otras iglesias que se enfocan en campos blancos, y cada iglesia tiene sus propias cualidades. Y en esta ocasión, muy puntualmente, menciona que las obras postreras son más que las primeras. Hay una esperanza para la iglesia. Ajá. Hay una esperanza a pesar de lo mal que estaba viviendo la iglesia. Porque tenemos que ser honestos, la iglesia de Tiatira estaba viviendo mal porque había permitido que el pecado entrara a la iglesia. Y siempre he dicho, no somos responsables de lo que ocurre fuera de la iglesia. Pero dentro sí. Pero dentro sí. Y aún Pablo, si usted recuerda, en 1 Corintios capítulo 5, la iglesia sabía de un caso de incesto. Exacto. Algunos comentaristas mencionan que este hombre pues era alguien muy importante dentro de la iglesia, y nadie se atrevía a decirle por qué estás cometiendo esa acción, que ni aún entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, se mencionaba. Pero en la iglesia de Corinto había un caso pues prácticamente de incesto. Había una inmoralidad sexual, y Pablo, por lo que usted menciona, tajantemente dice: bueno, ¿qué hace ese perverso por ahí? Y es ahí donde la iglesia, nos reímos, Pastor Marvin, porque la verdad que en el tiempo en el que vivimos, la iglesia se ve desafiada a que si paramos o permitimos que esto continúe en la degradación tal. Es por lo que Jesús le está hablando y diciéndole: miren, conozco su amor, conozco su servicio, conozco su fe, su paciencia, sus obras, pero tengo algo contra ustedes. Exacto. O sea, Cristo no obvia la situación espiritual que está pasando en su iglesia. Y en este sentido somos responsables como mensajeros, porque este mensaje se le comunica al ángel, al mensajero, al pastor, y tiene que informarlo a la congregación. Y esta es una situación bien importante para los pastores, y en el siguiente segmento vamos a hablar acerca de ello, de la responsabilidad que como pastores tenemos en cómo tratar el pecado que surge en la iglesia o que se comenta afuera, pero que si tiene plata, si tiene un liderazgo. Bueno, quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a abordar pues este tema muy importante con relación a cómo tratar el pecado dentro de la iglesia. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al segmento Preguntas y Respuestas. El sufrimiento definitivamente es una realidad de la condición humana. Por eso tenemos que hablar el asunto de la muerte y el luto. Es importante que en las poblaciones la gente se una, familiares, amigos, vecinos, cuando hay una pérdida importante. Pastor Moy, nuestro invitado, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ayudar a alguien que está de luto y que está en ese proceso que no quisiéramos, pero que es una realidad de la vida? Cuando el vacío que queda en la actualidad de todo ser humano, sea porque se pierda algún familiar, sea hacia arriba o hacia abajo, hablo de padres o hablo de hijos, cualquier tipo de parentesco o amistad requiere de una
condición y capacidad inherente a la presencia de Dios en todo ser humano. A esto se le llama resiliencia. El hecho es de que usted y yo podemos sacar toda fortaleza de nuestro buen Dios para comprender que esto es parte de un proceso. Nosotros ahora entendemos que algunos descansan en los brazos del Señor. La Biblia nos dice que hay un tiempo para vivir y un tiempo para descansar. Quiere decir que nosotros hemos de aceptar que Dios da, Dios quita. Esto nos produce resiliencia. Y cuando usted y yo advertimos precisamente que nuestras vidas están en las manos del Señor, y viene a mi mente el recordar que en Isaías dice que el Señor se lleva a algunos aún antes de tiempo, dice, para que no miren malos tiempos. Quiere decir que la respuesta para algunos que dicen, ¿por qué se muere fulano si fue tan bueno? Bueno, de pronto porque Dios no quiso que viera algunas cosas difíciles del camino. Por favor, nosotros ahora podemos hallar consuelo al luto, sabiendo de que todos descansan en las buenas manos de nuestro Dios. Por eso hemos de hablarles para que sepamos dónde están en este momento. Yo creo que en este proceso, Pastor Moy, Dios es el principal actor, vamos a decirlo así, cuando acudimos en medio de un dolor, pero que también lleva un proceso. Hay quienes de repente que les lleva 3, 6 meses, un año aguantar el duelo del cónyuge, un hijo, un padre de familia, una pérdida importante, pero creemos que en ese proceso Dios va a dar la capacidad, esta palabra muy importante, resiliencia, sobreponerse a la adversidad. Definitivamente que todos nosotros tenemos esa condición, la cual Dios mismo creó en nosotros para avanzar y desarrollar, cumplir el propósito para lo que nos queda a nosotros. Así que ánimo, confiemos en las cosas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por la sintonía al programa Punto de Reflexión. Se encuentra conmigo el pastor Jaques abordando el tema de la iglesia de Tiatira, un mensaje tremendo donde Cristo es presentado, o Él mismo se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y que se replica en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Siguiendo la secuencia con relación cómo Cristo escudriña a su iglesia. Y en tercer lugar se presenta los pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, el bronce era un material con el cual la ciudad de Tiatira estaba muy asociado a ese material, y por eso el Señor Jesucristo da este mensaje basado en su contexto. Encontramos en el versículo siguiente de lo que estamos analizando, pastor, que habían 5 cualidades muy puntuales que el Señor había encontrado con esos ojos de llama de fuego, pero que también dentro de ese escáner que Él hace a la iglesia hay un asunto de pecado, y es aquí donde queremos detenernos como pastores, porque el ángel se refiere al pastor. ¿Cómo abordar el tema del pecado dentro de la iglesia? Quisiera compartir esta idea. Nada de lo bueno que podamos hacer como predicadores, como pastores, como hombres de Dios, va a ser reemplazado por el pecado que permitamos que ocurra a nuestro alrededor. Cuando somos permisivos con el pecado, y digo permisivos, no es que vamos a estar señalando que que fulano, como no, estoy hablando permisivo cuando decimos un miembro en la iglesia está cometiendo pecado y yo lo permito por cualquier razón, porque no quiero que se vaya, porque deja buenos ingresos, por una u otra forma. Yo soy responsable de esa situación. No importa cómo yo predique, no importa cuánto amor yo tenga por las almas, no importa cuántas veces me levante de madrugada para ir a la montaña a llevar alimentos. Nada de eso reemplaza. Pastor Jaques, ya se puede imaginar el ángel que aparece en esta iglesia, cómo iba a abordar después de que el Señor le revela lo que está pasando en su iglesia. Ahora, aquí no dice la Biblia
si el ángel conocía de la situación, pero que hay una revelación de parte de Juan con un mensaje claro donde Cristo escudriña la condición espiritual de esta iglesia, y pueda imaginarse usted cómo iba a abordar ese tema el ángel en esa revelación de parte del Señor, y que lo tiene que comunicar a la iglesia, o en el sentir de corregir algo que el Señor mismo le está diciendo: corrige esto, arrepiéntete. Y es que Jesús dice, toleras. Toleras, es decir, él conocía algo, el ángel. Él sabía algo que estaba pasando. Toleras a esa mujer, Jezabel. Y cuando tomamos el nombre de Jezabel, puede ser, esto claramente no era el nombre literal de esta mujer. Pero Jesús la compara con Jezabel. ¿Por qué razón? Jezabel es la cúspide del deterioro espiritual y moral del pueblo de Israel. Cuando el rey Acab se casa con esta mujer, que era de los sidonios, esta mujer se corrompe completamente a Israel, llevando a Israel al punto tan bajo que habían 850 profetas que ella sostenía, que ella daba alimento, que eran 450 de Baal y 400 de Acera, los cuales dañaron todo el servicio de Israel. Hasta que de repente, no de repente, sino en el tiempo de Dios, se levanta un hombre llamado Elías y tiene que enfrentar esto. Ese Elías podemos verlo como este pastor en ese momento, cuando tiene que pararse en el medio de los demonios y en el medio de Dios y decir: ¿a quiénes vamos a servir como iglesia? Y en ese sentido somos llamados por parte de Dios a corregir los asuntos espirituales. Por eso el Señor nos ha puesto en la congregación. De hecho, somos una autoridad espiritual donde comunicamos la palabra, el mensaje de Dios. Y el pecado, definitivamente, por el mensaje que se le da a esta iglesia y que se le da al ángel, al mensajero, al pastor, dice claramente en el versículo 20. Exacto. Que toleras que esa mujer Jezabel, esa palabra tolerar. Este es un asunto, pastor, donde somos llamados como pastores. Este es un llamado a la pastoral, donde tenemos que buscar los procesos también correctos, porque la idea es corregir. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasaje que estamos estudiando, el Señor le da tiempo para arrepentirse. O sea, no era una llamada de atención para arruinar más la condición espiritual de las personas que estaban en pecado. Al contrario, una advertencia, una exhortación para regresar a la doctrina enseñada por los apóstoles. Así es, así es. Dice: toleras a esa mujer. Y que se dice ser profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y cuando hablamos de fornicar, acá podemos hablarlo en el sentido sexual directamente, pero también en el sentido espiritual de la Escritura. Cuando la iglesia se corrompe, cuando la iglesia cede ante la deidad de Cristo y no ve a Cristo como lo que Él es, como el Señor, no solamente como el Salvador, porque muchas personas ven a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Y ese es el punto neurálgico de la Escritura: ver a Jesús como mi Señor, que su señorío esté sobre mi vida. Y el trabajo de la obra que hacemos en la iglesia no es un indicativo que todo necesariamente tiene que estar en orden espiritualmente. El mensaje de esta iglesia es que las obras postreras eran más que las primeras. Entonces pareciera que en su trabajo todo el asunto espiritual, o sea, iba acorde al trabajo de la iglesia, pero encontramos que había un gran problema espiritual. De hecho, Jezabel incitaba a su esposo, al rey Acab, con relación a la idolatría. Quien trajo la idolatría a Israel y por lo cual el pueblo se arrastró por esa ideología fue Jezabel. Exactamente. De hecho, la idolatría, pastor, por historia sabemos que estaba asociado a cuestiones idolátricas y también a fornicación. Y es lo que encontramos, porque la palabra que utiliza el apóstol Juan acá es: enseñe y seduzca. Porque de igual manera Jezabel inducía a su esposo, que era el rey, pero el que gobernaba realmente era esta mujer. La reina en Israel. Y es ahí donde tenemos que... A la mujer hay que tenerle miedito, pastor. Y voy a decir algo, pastor Marvin, con todo el amor. Ajá. Más que tenerle temor a la mujer, es que el hombre asuma su condición que Dios le ha dado. Porque no es la mujer la que toma la condición, es el hombre que cede.
No fue la mujer la que tomó del árbol solamente y le dio al marido. Fue el marido que comió de él. Deliberadamente, sabiendo el problema. Y esta es una realidad aplicable también dentro de los matrimonios, abriendo un paréntesis, porque la mujer tiene un peso enorme en las decisiones de la familia. Cuando nosotros como varones pedimos la opinión, dialogamos y caemos en ese diálogo, también hay mujeres que no son sabias e inducen al esposo, por ejemplo, a ser derrochador del dinero. Exacto. Mujer que no se conforma con lo que tiene y vienen las exigencias. Si, por ejemplo, el varón tiene que perdonar, la esposa le dice, no, mira lo que te hizo. O sea, la mujer influye mucho en el cónyuge. Pero ahí es donde la Biblia habla, Pastor Jaques, la mujer sabia edifica la casa. Y la necia con sus acciones. Entonces tenemos en la iglesia que esta mujer seducía, que se decía ser profetisa y que pervertía a algunos dentro de la iglesia. Entonces aquí, pastor, ¿cuál será la postura entonces del pastor cuando conoce un caso de su iglesia local? ¿Cuál sería el proceso, antes de irnos a un corte así rapidito, cuál sería uno de los procesos para poder enfrentar el pecado y de alguna manera liberar de esa condición espiritual a la iglesia? La Biblia lo dice claramente y lo voy a resumir así en pocas palabras. Llamar al pecador a solas, si consciente, arrepentirse perfectamente. Si no, llamarlo delante de 2 o 3 testigos. Si no, llamarlo delante de la congregación y decir, miren, esta persona se ha tratado con él y no ha logrado concebir o arrepentirse de su maldad. Por lo tanto, en este caso creo que esta era una falta pública. Exacto. Porque seducía a sus siervos. Y era algo que se veía dentro de la comunidad. Correcto. Algunos comentaristas mencionan de que esta mujer permitía como una cuestión social. Es decir, que podía mezclarse el asunto de adorar a Cristo, pero también ir a actividades sociales donde involucraba la idolatría y al punto de la fornicación. Entonces, claramente el mensaje es no se puede tolerar el pecado. Siga con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a seguir hablando acerca de esta mujer que aparece en Apocalipsis y que aparece en el Antiguo Testamento, y vamos a dar principios de cómo podemos evitar el espíritu de Jezabel. Amén. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Que usted bendiga. Te habla el pastor Giovanni Jaques y quiero comentarte sobre la iglesia de Tiatira. Aquella iglesia que Jesús le escribe por medio del ángel, del pastor de aquella ciudad. La iglesia de Tiatira enfrentaba grandes desafíos espirituales, desafíos que estaban a punto de derrumbar todo lo que Dios había construido en aquella iglesia. ¿Por qué te digo Dios había construido? Porque es Dios el que construye su iglesia. Es Dios el que llama a su iglesia. Pero también Dios ha dispuesto y ha encomendado a hombres fieles, a pastores, a líderes, para que nos mantengamos vigilantes, que nos mantengamos aprestos. ¿Para qué? Para defender la verdad de la palabra. La iglesia de Tiatira enfrentaba dificultades serias. Una mujer se había levantado de mala manera, de manera equivocada, de manera errónea, llevando a la iglesia a hacer burla del pueblo. ¿Por qué te digo burla? Porque cuando la iglesia peca, pierde toda autoridad. Cuando la iglesia peca y el pecado no es corregido, no es quitado, no es amputado, definitivamente la iglesia comienza a perder credibilidad. Vivimos en un tiempo, en un momento apremiante de la historia. Al igual que la iglesia de Tiatira, nosotros como iglesia cristiana, Dios nos ha puesto, Dios te ha puesto en ese lugar que estás, para que defiendas la palabra de Dios, para que expresemos la bondad de Cristo, el amor de Cristo, pero sin lugar a dudas que reprendamos el pecado. El pastor de la iglesia de Tiatira había permitido de alguna manera que el pecado permeara la iglesia. Ahora estaba en el compromiso, en la obligación de corregir, de sanar, de sanear esta situación. Y hoy nos toca a nosotros
La iglesia afronta retos difíciles, la sociedad corrompida, el hombre alejado de Dios, el hombre negando la deidad de Cristo. Sin embargo, reconocemos que hay una iglesia que se ha mantenido y que se mantendrá fiel a la palabra del Señor. Por lo que hoy, en este momento, te animo con esta cápsula para que defiendas el lugar donde Dios te ha puesto, para que bendigas ese lugar, para que ores por ese lugar, para que defiendas la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Hay una recompensa maravillosa para aquellos que vencieren. En la iglesia de Tiatira había una recompensa, varias recompensas, pero una de ellas es que le dará para que rijan las naciones con hierro. Otra es que vivirá Jesús con ellos, que la estrella de la mañana estará con ellos. Y nosotros queremos disfrutar también de esas bendiciones. Así que, amado hermano, amado amigo, defendamos la palabra del Señor. Velemos y seamos diligentes para que el pecado que quiere acechar y que acecha a la iglesia no penetre a nuestras congregaciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Qué gusto tenerlo en nuestro programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Las 7 Iglesias del Apocalipsis y muy puntualmente estamos hablando acerca del mensaje a Tiatira, la iglesia de Tiatira. Me acompaña el pastor Giovanni Jaques. Verso 21 al 23, pastor, para seguir la secuencia del estudio. Dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, algunos comentaristas dicen sus discípulos. Exacto. Heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. La palabra arrepentimiento acá es importante. Aquí hay una palabra que me da temor escucharla solamente. Cuando dice, y todas las iglesias. Será un juicio global, un juicio particular a una iglesia, que todos los alrededores sabrán qué pasó allí y por qué pasó. Exactamente. Y de hecho tenemos registrado este acontecimiento. Exacto. Encontramos que hay un juicio y en este punto, hermano Giovanni, tenemos que hablarle a nuestros amigos. Hay muchos amigos que están pendientes del programa. Dios es un Dios de amor. Los evangelistas presentan un mensaje del amor y la misericordia de Dios. Estamos en un tiempo de gracia. Pero dice claramente el mensaje a Tiatira: le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Escuchen esto. Le he dado tiempo. Si unimos este pensamiento con la historia de Noé, tuvieron tiempo. 120 años. Tiempo. Entonces, pastor, ¿qué podemos decirle a los amigos que están en sintonía? Porque dicen, no, usted no quiero, fíjese, es cierto, mi mamá es cristiana, mi papá me han hablado, pero dice, le he dado tiempo, pero no se ha querido arrepentir. Lo que Pedro dijo a la iglesia en algún momento, que Dios no es que ha olvidado sus promesas, sino que es clemente y compasivo, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Dios, antes del juicio, da un tiempo. Sí. Un tiempo de observación, un tiempo. Es como cuando Dios envía el juicio a Nínive. Sí. A través del profeta Jonás. Miren, se arrepienten o viene juicio. Y Jonás se queda sentado a ver qué iba a pasar, pero el pueblo estaba ayunando y arrepintiéndose. Y Dios lo perdonó. Dios dio el tiempo y perdonó. Y Dios está hablando claramente, Jesús está hablando, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Estaba dura la sierva. Y los discípulos de ella estaban duros también. Es que había fornicación e idolatría y no se querían arrepentir. No querían volverse atrás. Y Dios le había hablado de una y de otra manera. Es como cuando Dios le habla a la iglesia local a través del pastor o le habla al pastor. Mira, deja tal relación, deja tal situación. Y no quieren. Y seguimos, y seguimos. Ay, ¿qué tiene que ver el pastor con mi vida? Es que tiene que ver con esta situación. ¿O qué tiene que ver fulano con mi vida? No, Dios te está dando tiempo. Y a ti, amigo, que nos escucha, que nos ve en esta hora, Dios te está dando tiempo. Sí, definitivamente. Si enlazamos la historia de esta mujer, Jezabel, con la esposa de Lot,
Dios también le dio tiempo. Le dio tiempo y de hecho inició una salvación para Lot y su familia. Pero esta mujer físicamente estaba lejos de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba anclado a Sodoma y Gomorra. Porque tenía muchas cosas en Sodoma. Ahora, ¿por qué volvió atrás cuando la orden no miren atrás? Sigan adelante, sigan adelante. Y esta mujer voltea. Porque, A ver, le voy a decir lo que dice un pastor bautista. La carne no quiere nada para mañana, quiere todo para hoy. Porque la carne sabe que no va a disfrutar el mañana, que no va a disfrutar la eternidad. Por eso la carne se deleita en el pecado, en la mentira, en la lujuria, la fornicación, el adulterio, tantos pecados. ¿Por qué no se santifica la carne? Porque un día la carne se quedará acá. sí, Y la mujer de Lot tenía toda su carne en Sodoma. sí, su corazón estaba ahí. Su corazón, sus pertenencias, sus emociones, sus recuerdos estaban allí. Ella no tenía ningún deseo de ver hacia adelante. Por eso un pensador dice que el pueblo de Israel, hablando de la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto, ellos salieron de Egipto, fueron libres de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Nunca salió. Porque muchos años pasaron y ellos tenían su corazón duro. Esa generación que estuvo en el tiempo de Egipto, llevaron a Egipto en su corazón todo el tiempo. Por eso Dios tiene que levantar una nueva generación. El mensaje es bien claro. Le he dado tiempo y esta mujer y sus discípulos no han querido arrepentirse. El juicio no es así por así. No es como lo que pasó en San José La Arada, sin previo aviso, una inundación. Nunca en la historia de San José La Arada, hace 2 años. Exacto. Y cuando sentimos 1:45 de la mañana, se inundó todo. Negocios, hogares, puentes, todo devastado. Los juicios de Dios no son así, sin previo aviso. Le he dado tiempo. Pero en cuanto a la salvación, hermano Giovanni, la puerta de gracia se va a cerrar. Dice, hablando de la puerta de gracia y yéndonos atrás al arca de Noé. Dice que mientras el arca estaba abierta, entraron los animales, entró Noé, pero Dios, cuando comenzó a llover, cerró Fue él. Él mismo puso un alto. Dios en su soberanía, un día dirá, no, ya no hay más tiempo para ti. Sí. Yo recuerdo una ocasión, algo doloroso pasó en nuestra iglesia en Dominicana. Un joven que entraba y salía de la iglesia, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y un día llega medio bolo. Y Dios le habla a través de nosotros. Le dice, mira, ya hasta hoy, no más. Si te sales a partir de hoy, ya no la cuentas más. El joven llegó martes, jueves, el viernes yo no llegué a la iglesia, tenía un compromiso. Llamo a mi esposa, llegó fulano, no llegó. Ah, qué pena. Desde ese día no supe más de él. A los 15 días me llaman la policía. Él tiene una tarjetita mía de presentación. Y cuando me llama la policía me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí. Le habla el capitán fulano porque encontramos un cadáver en tal parte. Y yo, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Es que dentro, a la par del cadáver hay una tarjeta con su nombre y su teléfono. Lo llamamos para ver si usted conoce a la persona y lo puede identificar. Digo yo, pero deme un nombre más o menos de alguien. No hay un DPI. Ah, fulano de tal. Ah, yo lo conozco. ¿Qué tiempo tiene que no lo ve? 15 días. Pues venga a identificarlo porque esa persona está muerto acá. Dios le dio tiempo al muchacho. Qué tremendo. Dejó un niño pequeño, dejó su esposa y un muchacho con un bonito llamado. Sí. Y queremos recordarle a la audiencia Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre llevará a la ruina espiritual y eso conlleva los efectos a nivel personal, nivel familiar, todo. El pecado viene a arruinar la condición espiritual, pero en Cristo hay esperanza. Por eso el mensaje para la audiencia, este es un punto de reflexión. Le he dado tiempo. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de salvación. Este es un tiempo para arrepentirnos, porque el tema es eso también. Hay un pecado, hay tolerancia. El pastor ya escudriñamos que lo sabía, porque el mensaje es directo. Toleras a esa mujer que se dice ser profetisa, que seduce. O sea, tenía un gran liderazgo esta mujer. Tenía un gran liderazgo, pero un liderazgo para mal. Enseña. No Sí. todas las mujeres enseñaban. Era prohibido que la mujer enseñara en aquel tiempo. La mujer enseñaba. Correcto. Había pecado, pero el mensaje es claro. Arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de gracia. Y con relación a los pastores, aquí quiero hacer un punto de reflexión, pastor, para ir haciendo los puntos de reflexión. Es que como pastores somos retados. Somos retados a escuchar al Señor.
y escudriñar con la ayuda de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo cuál es la condición espiritual. Personalmente llevo 21 años pastoreando y me gusta cuando hay miembros que se les ha enseñado la palabra y cuando llegan y dicen, pastor, no estoy bien, ayúdeme a orar, me está costando, tengo problemas en mi matrimonio, me está costando en esta área, hay un hábito que no lo puedo vencer, ayúdeme. Jóvenes posiblemente que cayeron en una fornicación o un adulterio. Entonces el pastor tiene una gran responsabilidad en cuanto al cuidado espiritual de la iglesia. Exacto. Es ahí donde también queremos llamar a la pastoral. ¿Cuál sería su punto de reflexión para los pastores que saben que hay un líder influyente, una mujer influyente? Hay personas dentro que no están actuando a la voluntad de Dios, que hay pecado, que hay tolerancia. ¿Cuál sería su punto de reflexión? La palabra sería lo que Pablo le dice a su hijo Tito: por esta causa te dejé en Creta. Y por esa causa Dios te ha puesto como pastor de ese lugar. ¿Para qué? Para que corrijas lo que está mal. Para que exhorte, para que traigas luz a las personas que están a tu alrededor. Muchas veces como pastores nos vemos tentados, y quiero decirlo también después de 19 años de pastorado, tentados por muchas razones. Lo financiero muchas veces, lo afectivo, quizás no queremos que las personas se sientan mal, pero recuerda quién te llamó, pastor. El que te llamó es el que te va a pedir cuenta. Este hombre, este pastor, este ángel de esa iglesia también estaba en un serio problema. ¿Por qué? Porque él toleraba las cosas. Y no nos basta, es que Dios lo va a juzgar a él. Dios te ha puesto a ti por cabeza. En ese sentido, somos llamados entonces a corregir lo deficiente. Indefectiblemente. Si no podemos hacerlo, dediquémonos a otra cosa. Si no podemos ver lo que está mal y decirle, mire, esto está mal, caballero, dediquémonos a otra cosa. El versículo 24 nos menciona, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Había un remanente que se había mantenido fiel a la doctrina de los apóstoles. O sea, siempre habrá un remanente en medio de un rebaño donde la mayoría cede a ciertas influencias como esta que se decía ser profetisa y seducía a los siervos de Dios, a mucha gente arrastrada por el pecado. Siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Dios se lo dice a Elías de esta manera, cuando Elías en un momento de desesperación dice, solo yo he quedado, Señor. Dice, no, Elías, hay 7,000 rodillas que yo me he reservado, que no se han doblado ante Baal, ni han adorado a Acera, por lo tanto, todavía hay un remanente fiel. Sí. Y resulta que cuando Abraham ora pidiendo por su sobrino Lot, es interesante que le pone un número. Exacto. De 50, luego baja 40, 30, 20. Es por la ausencia del bien. Exacto. Es por la ausencia del bien. O sea, Dios manda el juicio a Sodoma y Gomorra por ausencia del bien. Entonces me llama la atención porque si hubiesen habido 10, 15 justos ahí, por eso poquito bien, o sea, en proporción de la maldad, Dios no hubiera actuado, sino en la cantidad mínima, en este caso el remanente, donde Dios. Yo me imagino aquí, pastor, que el Señor dio tiempo para arrepentirse por este grupito. Y yo quiero pensar en esto, en lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Inmoralidad, tantas cosas feas, para no remarcar nada. Pero Dios aún ha preservado la tierra. Sí. ¿A causa de quién? De una iglesia fiel. Exactamente. De hombres fieles que se mantienen orando, que se mantienen exhortando, que se mantienen guardándose. Y Dios ha preservado a la humanidad. Sí. Muchos de los juicios que vimos, o de las catástrofes que vemos en el mundo, Valencia, San José de la Arada, lo que pasó hace 2 años. Hace poco también. Cuba, República Dominicana, Haití, que han pasado tantas cosas. Vemos aún la mano de Dios obrando en favor. Definitivamente. Pero recuerda, vendrá un juicio final. Un juicio final universal. Y estemos listos para que cuando el Señor venga en gloria, podamos estar con Él. Prepárate. Él te está dando tiempo. Arrepiéntete. Porque si no, dice el Señor,
viene un juicio también para aquellos que finalmente rechacen la gracia de Dios. Bueno es Dios. Tú eres fiel y cumples tus promesas. Bendiciones para todos. Hemos llegado finalmente a nuestro último segmento del programa Punto de Reflexión.
Bueno, Pastor Giovanni, que es el que nos acompaña esta semana, nuestro invitado, se nos vienen los puntos de reflexión, no sin antes preguntarle el verso 28 y 29. Verso 27. Y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una esperanza. Hay una esperanza, hay una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. En medio del arrepentimiento, en medio de que nos volvamos a Dios. Aquí hay una palabra, la estrella de la mañana. Sí. Y esa estrella de la mañana también se aplica en Apocalipsis 22. Cuando Jesús se identifica como el lucero de la mañana. En pocas palabras, Jesús está diciendo, yo vendré y habitaré con ustedes. Sí. Su presencia. Y me recuerda a San Juan 14:2, donde Jesús dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando nosotros, como hombres de Dios, como una iglesia santa, adquirida a precio de sangre, nos mantenemos fuertes en medio del pecado, nosotros vamos a disfrutar de la presencia de Jesús siempre. Sí. Dos cosas importantes en este mensaje de Tiatira. Por un lado, el Señor no rechaza el servicio que la iglesia hace para Él, porque se hace en gratitud a lo que el Señor hizo en la cruz por nuestra condición espiritual, por lo cual servimos. Servimos por amor, por gratitud. Pero número dos, también no se debe de tolerar el pecado. Entonces Dios está interesado en hacer el servicio para Él, pero también en nuestra condición espiritual. Porque Él dice, ustedes toleran a esa Jezabel. Entonces esta es una aplicación para nosotros también. Quienes somos pastores, evangelistas, maestros, quienes servimos en la obra de Dios, tenemos que constantemente ver nuestro interior. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos en nuestra condición espiritual? Si estamos a la altura de lo que Dios demanda, ¿cuál es nuestra condición? Porque si bien es cierto, y esto la gente del mundo o la gente no cristiana no lo comprende, de que hay descuidos espirituales de grandes siervos de Dios. Y por lo cual la gente dice, yo no voy porque mire usted aquel que predicaba, cayó usted. Mire aquel evangelista, el cantante, el músico, sí, porque los que servimos en la obra de Dios batallamos con el pecado. Eso es una realidad espiritual plasmada en las cartas del apóstol Pablo. Lo tenemos en el apóstol Juan, Santiago, donde dice que no debemos de proveer para los deseos de la carne. Jesús mismo dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una encuesta muy cierta de que de cada 10 pastores que inician el ministerio, solo 2 terminan bien. 2 terminan bien. Y eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 13. Entraron 12 espías a la tierra prometida. Solo 2. Y solo 2 habitaron en ella. Sí. Y la vida debemos de tener mucha cuenta. Si vemos los reyes de Israel, ¿cuántos de los reyes que gobernaron en Israel podemos decir que terminaron bien su vida? Sí. Tremendo. Los pastores no estamos exentos de caer. No estamos exentos de fracasar aún en medio de los buenos intentos. Como decía la iglesia de Tiatira, tienes buenas obras, tienes amor, tienes servicio, tienes fe, tienes paciencia, pero toleras algo. Sí. El pecado puede destruir todo lo bueno que hacemos en un segundo. Sí. Destruirlo, prácticamente. Definitivamente. El punto de reflexión final es, iglesia amada, tenemos que buscar la comunión con Dios, hacer los ejercicios espirituales, leer la Biblia, orar, ayunar si es posible, congregarnos para nuestro crecimiento espiritual. Es la manera de alertarnos en nuestra condición espiritual, ya que las malas decisiones, los descuidos pueden llevarnos como esta mujer que seducía a muchas personas a la idolatría y a la fornicación. Sea un líder influyente para el bien, no para el mal. Y en nuestra condición espiritual, de igual manera, estar a la altura de las demandas de Dios, tratar el pecado con sabiduría, pero con autoridad, con esos pies de bronce bruñido, con autoridad, para que la iglesia se mantenga en santidad y lejos de una falsa doctrina. Un saludo final, pastor, se nos terminó el tiempo.
Qué pena que se nos terminó el tiempo. Así también se terminará el tiempo para muchos en algún Sí, momento. pero Acá- les he dado tiempo. Nos dio una hora. Gracias a Dios. Un saludo para cada uno de los que nos están viendo en este momento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Pastor, gracias por este tiempo. Pastor Marvin, muchas bendiciones para usted, para su congregación. Gracias. Y que Dios les siga ayudando a poder traer estos puntos de reflexión que tan necesarios e importantes son en este tiempo. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Pastor Jaque, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Bendiciones para cada uno de ustedes. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.